Yo lo detesto a Milei. No sé si alguna vez me había pasado de estar tan furioso con alguien. Creo que nunca había visto un gobierno que fuera a la justicia para que le permitan no entregar comida. Y que se verifique que la gente necesita esa comida. Es decir, que hay niños que se van a dormir sin comer, que ya hay niños que llegan a los consultorios raquíticos. Hay una maldad ahí que a uno lo subleva, lo angustia. Lo angustia, lo digo con todas las letras y concretamente, no es una palabra, ¿viste? Angustia viene de que se te angosta el pecho, ¿viste? Se te llenan los ojos de lágrimas. Me genera esas cosas. Ahora, al mismo tiempo que yo veo lo que pasa en mí como respuesta a lo que hace Milei y su gente, todos los días voy viendo los datos sobre cómo le va a Milei con la gente, con el pueblo, con el resto. Y le va muy bien. Es decir, Milei no solo ganó las elecciones, sino que consolida esos registros que obtuvo en 2023. Tuvo una leve caída un mes, cuando se peleó con todo el mundo al mismo tiempo, jubilados, universitarios, qué sé yo. Rebotó en octubre y sigue creciendo en noviembre. Ya hay encuestas que lo dan el 60%. Por ponerle que no sea el 60%, que sea el 55%. A mí me parece increíble, ¿no? Que haya tanta gente que esté de acuerdo. Pero ¿de qué me sirve enojarme y trasladar y decir, bueno, ahora además me enojo con los que están de acuerdo? ¿Que es conducente? ¿Eso sirve para algo? Uno tiene que tratarse objetivos en la vida, o para avanzar, o para no retroceder, o para recuperar lo que perdió, y seguir los caminos conducentes para lograrlo. El enojo con el resto claramente no es un camino conducente para volver de semejante involución. Entonces hay que empezar a analizar. Uno encuentra en la dirigencia y en una parte de la población que no quiere analizar nada, que no quiere analizar ni por qué se perdió, ni por qué se sigue sumando gente a Milei. Digo, no sé, un día Milei va a ser Bukele, ¿viste? Va a ganar por el 80% y el otro 20% simplemente va a estar puteando al otro 80%. Y no va a estar pensando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahora? No qué pasó en 2023 cuando ganó, ¿qué pasa ahora que sigue creciendo? A mí me parece que hay razones bien locales y que hay razones que uno puede leer porque está lleno de literatura, de nuevos artículos periodísticos, de libros, que surgen a raíz de esta batalla cultural, que fue importante en el triunfo de Trump, dicen los especialistas, que está siendo importante en el crecimiento de Vox en España, que está siendo importante en la oposición que crece hacia Lula, y en la consolidación de Milei aquí, la batalla cultural. Pero empecemos por lo más obvio, por lo que da voto siempre, por lo que no falla, que es lo económico. Claramente Milei hizo un diagnóstico de qué lo iba a potenciar más políticamente y se mantuvo en él, que es bajar la inflación. Bajar la inflación. Él, que es un admirador de Menem, vio que Menem, por bajar la inflación, desde una hiper, se quedó 10 años. Y uno puede decir, bueno, pero acá no hubo una hiper. Bueno, las hiper no son lo de antes, podríamos decir, ¿no? Es decir, hoy una inflación de 150, 200% es una molestia para la gente muy, muy grande. Muy, muy grande. Entonces la gente agradece a alguien que le saca ese problema. Y vos decís, pero a pesar de que es pobre, a pesar de que ahora está peor que antes, bueno, sí. Sí. Así es. Eso está pasando. El kirchnerismo siempre pensó que lo mejor era la distribución, aún con alta inflación. Y por ahí durante un tiempo la gente le agradeció eso. Bueno, hoy la gente deja claro que lo que quería era que le bajaran la inflación. Cada mes que contiene el dólar, que es otro dato que la gente mira mucho, y baja la inflación, mide más. Esto es un resumen económico chiquito, pero me parece que va al punto. Lo segundo es lo político. Milei confronta con Cristina. ¿Cómo está Milei? Bueno, Milei está muy fortalecido entre los que lo votaron. Milei prácticamente redujo a la nada al PRO.
El PRO es Macri con 5 más y esos 5 cuando salen de la reunión con Macri van a decirle a Milei que hablaron. ¿Sí? Creo que ya no puede confiar ni en Ritondo. Está solo, el macrismo es Macri. Se lo comió. Como se comió a buena parte del radicalismo, porque ¿qué es el radicalismo al fin y al cabo hoy? Bueno, prácticamente todo el radicalismo es de derecha. Los gobernadores, ¿sí? Cornejo, Valdés, los legisladores de Loredo, de Campero. Se lo comió al radicalismo, se lo comió. Es un líder que se comió a 2 partidos. En el campo popular está Cristina como figura principal, pero con una disputa a su poder muy grande. Después de muchos años, con mucho desgaste, con mucho trabajo de demonización, a Cristina le cuesta sostener una situación de poder. De hecho, yo diría que ahora que es la presidenta del PJ, tiene menos poder que antes de ser presidenta del PJ, porque tuvo que mostrar las cartas, tuvo que salir al ruedo con un operativo clamor que no fue contestado. La respuesta de Cristina fue casi un enojo, ¿no? Decir, bueno, Axel es un traidor, Quintela es un traidor. A Quintela decían que era un traidor porque porque se llevaba bien o había tenido un manto de comprensión con las decisiones de Jaldo y Jalil. Quintela lucha contra Milei como ninguno, pero había tenido una palabra de comprensión hacia ellos. Ahora, Cristina fue el otro día a Santiago del Estero, a una provincia radical, fue a estrenar su liderazgo en el PJ y el Día de la Militancia, y la verdad que Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, venía de ayudar a Milei en ganar quizá la ley más importante, el gran desafío que tuvo Milei, que era que le quitaran la posibilidad de voltear los DNU. Y Zamora, pues lo ayudó. Zamora fue cuando se hizo el Consejo de Mayo y junto con los gobernadores del PRO y del radicalismo, votó bajar el gasto al 25%, que es dejarte sin jubilaciones. Es decir, fue a un lugar que se supone que sería un traidor en esos cánones. ¿Por qué se usan tanto estas palabras hoy? Bueno, porque hay una disputa de poder. Si querés, nadie tiene la culpa en eso, ¿no? Una persona que estuvo 20 años en el poder, que quiere seguir estándolo, otros que lo disputan, se arma la discusión después de una derrota, pero ese es el paisaje que muestra el kirchnerismo hoy. Es decir, un presidente empoderado contra un peronismo con una disputa enorme, que se puede romper en 1000 pedazos también. Entonces esa es la consolidación política. Tenés la económica y tenés la política. Y lo otro, si uno lee los artículos que han salido de Trump en los últimos días, hay mucho en España también por el crecimiento de Vox, habla de la batalla cultural. Ellos luchan contra el progresismo. Hay el libro de Empoli sobre Rusia, sobre el presidente Putin, habla mucho de eso. Putin eligió como enemigos a los progresistas. Con todo el resto se alió. Y le pega. ¿Por qué? Porque piensa que ahí la mayoría del pueblo lo va a acompañar. El progresismo quiere decir muchas cosas. Acá en Argentina yo diría los derechos humanos. Ahora, yo creo que la mayoría de los argentinos está a favor de los derechos humanos. El clima, el cuidado del clima, yo creo que no todos lo ejecutan, pero en general los argentinos están a favor de cuidar el clima. El feminismo, también yo creo que la mayoría de los argentinos están a favor del feminismo. Y hay algo, hay un punto, y esto lo dice cualquier artículo que estés leyendo hoy en el mundo, en donde han encontrado ellos un lugar donde hurgar, que es el lenguaje políticamente correcto. El lenguaje políticamente correcto es una cantidad de gente, una minoría, que intentó, a través del lenguaje, y está bien, incluir a los que históricamente se sintieron agredidos por la sociedad, por cuestiones físicas, de color, de religión, de preferencias sexuales, lo que sea, ¿sí? Y se quedó en una minoría ese lenguaje, se quedó en una minoría, nunca llegó afuera de las grandes urbes, ¿ok? En las barriadas no se habla con E, en las barriadas se dice hijo de puta, no se dice hijo de yuta. Al gordo se le dice gordo, al negro se le dice negro, nunca entró eso. Lo que dicen la gente, los sociólogos que hablan de todo esto, dicen, el tema no es que no entró, el tema es que esa minoría ilustrada, formada, urbana y qué sé yo, empezó a tener
no sé si llamarle, maltrato, se usan distintas palabras según los informes, sobre los otros. Avergonzarse del otro, y esto pasa en las oficinas, en el barrio, en todos lados. A humillarlo porque no habla como corresponde, a despreciarlo, a excluirlo. Esto no tiene responsables ni culpables. De hecho, claramente es una parte de la población que intentó hacer algo muy bueno. No tiene un jefe que tuvo una estrategia, no hay un jefe en todo ese movimiento. Simplemente se dio, simplemente hubo un choque cultural que dejó del otro lado a las mayorías. Y esas mayorías hoy aportan a quienes hurgan en esa herida que se formó entre una parte de la sociedad y otra por algo fundamental, que es el uso del lenguaje. Y lo usan y les rinde. Y los que no hablan así son muchos más que los que hablan así. Son votos. Por eso uno los ve todos los días laburando tanto en la batalla cultural. Porque a veces, cuando la pobreza apremia, te llenan con eso. Te llenan con la batalla cultural. Entonces, antes de que este tipo tenga la misma imagen que Bukele, 80%, o antes que se consolide, creo que ya lo es, creo que es un partido popular de derecha. No es un movimiento de élite, La Libertad Avanza. Es un movimiento popular de derecha que es elegido por muchos que toda la vida eligieron el peronismo. Y hoy eligen este movimiento. Entonces me parece que hacer política es convencer, hacer política es seducir, y que si no hacemos algún tipo de introspección y de análisis sobre qué pasó y qué pasa, porque el qué pasó es ir a echarle la culpa, fuiste vos, no. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué sigue ganando en todos los frentes? En el económico, en el político y en el cultural. ¿Qué está haciendo mal el campo popular? Y no estoy diciendo que vayan para atrás en todas las conquistas. Estoy diciendo que algo pasó y que todos deberíamos revisar, antes de que tenga el 80%, ¿sí? ¿Cómo modificamos eso? ¿Cómo modificamos la forma de hacer política? ¿Cómo modificamos nuestras prioridades económicas? ¿Cómo nos llevamos con la gente que no piensa como nosotros? Dejar de verlos como seres inferiores que no comprenden que ahora hay que hablar de esta manera. Es decir, tenderle la mano al distinto, que encima hoy es mayoría el distinto, en vez de simplemente agredirlo, porque claramente somos cada vez menos. Puede ser precario, puede ser circunstancial. Bueno, mira, ya lleva bastante tiempo, está por cumplir un año en el gobierno, ¿sí? Y ya ha hecho bastante daño. Es decir, nos surge evitar el daño, pero como él está cada vez más fortalecido, cada día hace más daño. Entonces, si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Si no hacemos autocrítica, si no revisamos, si cada vez que alguien llama la atención sobre lo que se hace mal, es señalado, es cancelado, es tratado de traidor, que se vendió a la derecha, que juega para Milei. Bueno, eso es convertirse en una secta. La ultraderecha durante muchos años fue una secta. Ahora se animó a salir a la luz, a decir lo que se le canta. Bueno, no nos convertamos nosotros en una secta. Disputemos con inteligencia el sentido común para que no terminen de volverse definitivamente un partido hegemónico. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Varios temas, pero le cedería